Un millonario apostó $5 millones a que ninguna mujer resistiría 24 horas con él. Seguro de sí mismo, arrogante, hasta que una joven virgen dijo sí y cambió por completo las reglas del juego. El ruido de los tacones Louboutin sobre el mármol italiano del penthouse resonaba como música para los oídos de Sebastián Mendoza. Desde la ventana panorámica de su oficina, en el piso 40 de Torre Reforma, contemplaba la Ciudad de México, extendiéndose a sus pies como un imperio que le pertenecía. A los 32 años, había convertido una pequeña empresa constructora heredada de su padre en el imperio inmobiliario más poderoso del país. Señor Mendoza, la señorita Valeria Santamaría ha llegado, anunció su asistente personal, Carmen, manteniendo la mirada baja. Sabía perfectamente lo que vendría después. Sebastián sonrió con esa mueca que había perfeccionado durante años. Confianza mezclada con arrogancia, suficiente para desarmar a cualquier mujer. Se ajustó la corbata Hermès y caminó hacia la sala de juntas, donde la esperaba otra conquista más. Valeria era una reconocida influencer con 3 millones de seguidores, exmodelo de televisión azteca y, según las revistas de sociedad, una de las mujeres más deseadas de México. «Valeria, qué placer verte», murmuró Sebastián, tomando su mano y rozándola ligeramente con los labios. «Espero que el champagne Dom Perignon sea de tu agrado». La rubia lo miró con ojos calculadores. Había venido preparada para resistir sus encantos, consciente de la reputación que precedía al magnate. «Sebastián, ¿sabes por qué estoy aquí? Acepto tu propuesta». Durante los últimos 5 años, Sebastián había desarrollado lo que él llamaba el juego perfecto. Apostaba enormes sumas de dinero con empresarios de su círculo social a que ninguna mujer podría resistirse a pasar 24 horas con él sin sucumbir a sus encantos. Las reglas eran simples. La mujer elegía si quería intentar ganar la apuesta y si lograba mantener la distancia durante un día completo, se quedaba con el dinero. Si cedía a sus avances, él ganaba. En 5 años, jamás había perdido. $5 millones, repitió Sebastián, sirviéndose un whisky Macallan de 25 años. Todo tuyo, si logras resistirte a mí durante 24 horas. Empezamos mañana a las 8 de la mañana en mi casa de las Lomas. Valeria cruzó las piernas, estudiándolo. ¿Y si pierdo? Si pierdes, simplemente habrás confirmado lo que ya sabemos ambos, que soy irresistible. Su sonrisa se amplió. Además, tendrás una anécdota interesante que contar. Esa noche, en el exclusivo club de empresarios del Hotel St. Regis, Sebastián se reunió con sus amigos habituales, Roberto Slim, heredero de otra fortuna inmobiliaria, y Eduardo Garza, dueño de la cadena hotelera más importante del sureste mexicano. ¿En serio vas a apostar 5 millones esta vez?, preguntó Roberto aflojándose la corbata. «Valeria no es como las otras, hermano. Esa mujer tiene carácter». Sebastián rió, golpeando la mesa con confianza. «Roberto, en 5 años he estado con modelos, actrices, empresarias, políticas, incluso una cantante nominada al Grammy. Todas cayeron. Valeria no será diferente». Eduardo negó con la cabeza. «Tu problema, Sebastián, es que crees que todas las mujeres son iguales. Algún día te vas a topar con alguien que te baje de esa nube». «Imposible», replicó Sebastián, encendiendo un habano cubano. «Conozco a las mujeres mejor que ellas mismas. Sé exactamente qué botones presionar, qué palabras susurrar, cómo mirar. Es una ciencia exacta y yo soy el mejor científico». Los 3 hombres brindaron, pero Eduardo no pudo quitarse la sensación de que su amigo estaba a punto de enfrentarse a algo que cambiaría su vida para siempre. En las calles de Polanco, mientras los coches de lujo se deslizaban bajo las luces doradas de la noche mexicana, nadie imaginaba que a pocas cuadras de distancia, en una modesta casa de la colonia Roma Norte, una joven de 23 años, llamada Isabella Morales, terminaba su turno de 12 horas como enfermera en el Hospital General, completamente ajena a que su destino estaba a punto de cruzarse con el del hombre más arrogante de la ciudad. La mansión de Sebastián en las lomas de Chapultepec parecía un palacio extraído de una revista de arquitectura europea. Valeria llegó exactamente a las 8 de la mañana, vestida con un conjunto de Dolce & Gabbana que acentuaba cada curva de su cuerpo escultural. Sebastián la recibió en el jardín,
donde había preparado un desayuno digno de un resort 5 estrellas. «Espero que hayas dormido bien», dijo Sebastián, sirviendo café Blue Mountain jamaicano en tazas de porcelana francesa. «Porque será un día muy largo». Valeria sonrió con confianza. «He estado preparándome para esto durante semanas. No subestimes mi determinación». Las primeras horas transcurrieron como un elegante baile de seducción. Sebastián empleó cada arma de su arsenal. La recorrió por su colección privada de arte. Le mostró la vista panorámica desde su terraza. La llevó a nadar en su piscina infinita con vista a toda la ciudad. Cada movimiento estaba calculado, cada palabra cuidadosamente elegida para derribar sus defensas. A las 2 de la tarde, durante un almuerzo preparado por su chef personal, Valeria comenzó a mostrar las primeras grietas. La combinación del vino francés, la vista espectacular y la conversación inteligente de Sebastián empezaban a hacer efecto. «Cuéntame sobre tu familia», murmuró Sebastián, acercando su silla. «Más allá de las cámaras, más allá de Instagram, ¿quién es realmente Valeria Santamaría?». Era su movimiento característico, hacer que las mujeres se sintieran especiales, únicas, como si él realmente se interesara por algo más que su belleza. Valeria, a pesar de toda su preparación, comenzó a abrirse. A las 6 de la tarde, mientras paseaban por su biblioteca privada, Valeria ya había olvidado completamente por qué estaba ahí. Cuando Sebastián la acorraló suavemente contra los estantes de libros primeras ediciones y la besó, ella no ofreció resistencia alguna. «Gané otra vez», susurró Sebastián contra sus labios, y en ese momento, Valeria recordó la apuesta. La humillación la golpeó como una bofetada fría. «Eres un bastardo», murmuró, apartándose de él con los ojos llenos de lágrimas de rabia más que de tristeza. «Soy un ganador», corrigió Sebastián, ajustándose la camisa. «Hay una diferencia». Esa noche, en el mismo club del St. Regis, Sebastián celebraba su victoria número 36. El whisky fluía libremente mientras relataba cada detalle de su conquista a Roberto y Eduardo. 6 horas, alardeaba, golpeando la mesa. «Ni siquiera llegó a la cena, $5 millones que me siguen perteneciendo». Roberto, ya bastante ebrio, se inclinó hacia adelante con ojos brillantes. «Ok, hermano, ya estuvo bien, has demostrado tu punto, pero hagamos esto realmente interesante». «¿Qué propones?», preguntó Sebastián, intrigado. «Duplicamos la apuesta, $10 millones, pero esta vez nosotros elegimos a la mujer». Eduardo intentó intervenir, pero Roberto continuó. «Y no puede ser alguien de nuestro círculo social. Tiene que ser una mujer normal, trabajadora, que no conozca tu reputación ni tu dinero». Sebastián rió hasta que las lágrimas corrieron por sus mejillas. «¿En serio creen que una mujer normal va a resistir lo que no pudo una modelo internacional? Están regalándome $10 millones». «¿Aceptas?», insistió Roberto. «Acepto», declaró Sebastián sin dudarlo, «pero con una condición adicional. Si gano, ustedes dos me deben otros $5 millones cada uno. Y si pierdo, cosa que no va a pasar, me retiro del juego para siempre». Los 3 hombres sellaron el pacto con un apretón de manos, sin saber que Eduardo ya tenía en mente a la candidata perfecta. Al día siguiente, mientras Sebastián se relajaba en su spa privado, completamente confiado en su próxima victoria, Isabela Morales caminaba apresuradamente por las calles empedradas de Roma Norte, cargando libros de medicina y una mochila desgastada, pensando en sus exámenes de especialización médica y en cómo pagar la renta del próximo mes. 2 mundos completamente opuestos estaban a punto de colisionar, y ninguno de los dos estaba preparado para las consecuencias. Isabela Morales cerró los ojos por un momento mientras el autobús se detenía en el semáforo de Insurgentes. Las 12 horas en el turno nocturno del Hospital General habían sido especialmente duras. 3 emergencias cardíacas, 2 partos complicados y un accidente automovilístico que le había recordado por qué había elegido la medicina. A sus 23 años, cursaba el último año de la especialización en cardiología, trabajando incansablemente para costear sus estudios y mantener a su madre viuda en su casa de Xochimilco. «Dios mío, qué cansada estoy», murmuró, acomodándose los rizos castaños que se escapaban de su coleta. Su uniforme azul claro llevaba las huellas de la noche, una pequeña mancha de café y el desgaste de quien había corrido por los pasillos del hospital durante horas.
Su teléfono vibró. Un mensaje de su amiga Ana, compañera de universidad. Isa, ¿vienes a la boda de mi prima este sábado? Va a estar padrísima, puro empresario rico. Necesitas conocer gente. Isabela sonrió cansada. Ana siempre intentaba convencerla de que saliera, de que conociera hombres de futuro, como si ella necesitara que alguien la rescatara. No entendía que Isabela había elegido conscientemente esta vida: estudiar, trabajar, superarse por méritos propios. Había visto demasiadas mujeres de su barrio dependiendo de hombres que las abandonaban, y ella estaba decidida a ser diferente. «No puedo, tengo guardia el sábado», respondió, guardando el teléfono mientras se bajaba del autobús en Roma Norte. Mientras tanto, en la oficina de Eduardo Garza en Santa Fe, se desarrollaba una conversación que cambiaría el rumbo de ambas vidas. «¿Estás seguro de esto, Eduardo?», preguntó Roberto, revisando los papeles del contrato que acababan de firmar. $10 millones no son una broma. Eduardo sonrió, ajustándose los lentes. Era el más serio del grupo, el único que había construido su imperio hotelero desde cero, sin herencias familiares. «Confía en mí, Roberto. Conozco exactamente a la mujer perfecta para humillar a nuestro arrogante amigo». «¿Quién es?». «Se llama Isabela Morales. Es hija de Rosa, quien ha trabajado como supervisora de limpieza en mis hoteles durante 15 años. Es la mujer más trabajadora y honesta que conozco». Eduardo se levantó caminando hacia la ventana. Su hija es médica, estudiosa. Jamás ha tenido novio formal según su madre. Viene de una familia humilde, pero con valores sólidos. Roberto frunció el ceño. «¿Y cómo vas a convencerla de participar en esto?». «Esa es la parte brillante», sonrió Eduardo. «Su madre me ha pedido ayuda varias veces para los gastos médicos de Isabela. La especialización es muy cara y están endeudadas. Le voy a ofrecer un trabajo temporal muy bien pagado como acompañante cultural para un empresario extranjero que visita la ciudad». «¿No es un poco manipulador?», preguntó Roberto, incómodo. Eduardo lo miró fijamente. «¿Más manipulador que lo que hace Sebastián con todas esas mujeres? Al menos Isabela va a ganar dinero que realmente necesita. Y cuando vea la clase de hombre que es Sebastián, será inmune a sus encantos». Esa tarde, Rosa Morales recibió la llamada que había estado esperando durante meses. Eduardo Garza, el empresario que siempre la había tratado con respeto y dignidad, tenía una propuesta que podría resolver los problemas económicos de su familia. «Señora Rosa, necesito que su hija Isabela me ayude con un trabajo especial. Un empresario extranjero va a estar en la ciudad por unos días y necesita una acompañante cultural, alguien educada que le muestre México. Son $5,000 por 2 días de trabajo». Rosa casi dejó caer el teléfono. $5,000 representaban 6 meses de su salario. «Señor Eduardo, Isabela está muy ocupada con el hospital y sus estudios». «Lo sé, por eso el pago es tan generoso. Solo necesito que pase un día con él, que le muestre la ciudad, que sea una anfitriona perfecta. Nada más». Esa noche, en la pequeña casa de Xochimilco, donde Isabela había crecido, madre e hija se sentaron en la cocina a discutir la propuesta. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares y diplomas de Isabela. Preparatoria con mención honorífica, universidad con magna cum laude, reconocimientos del hospital. «Mija, es mucho dinero», insistía Rosa, sirviendo café de olla en tazas despostilladas. «Con eso podrías terminar tu especialización sin trabajar en el hospital. Podrías concentrarte solo en estudiar». Isabela negó con la cabeza. «Mami, no me gusta. ¿Por qué alguien pagaría tanto dinero solo por mostrar la ciudad? Algo no está bien». «El señor Eduardo es buena gente, Isabela. Me ha ayudado mucho todos estos años. Si él dice que está bien, yo le creo». Isabela miró por la ventana hacia el pequeño jardín donde su padre había plantado rosas antes de morir. Sabía que su madre trabajaba doble turno para ayudarla con los gastos. Sabía que se estaba sacrificando demasiado. $5,000 podrían darles un respiro que ambas necesitaban desesperadamente. «Está bien», suspiró finalmente, «pero solo un día, y quiero conocer todos los detalles antes». En su penthouse de Polanco, Sebastián Mendoza se preparaba para el que creía sería el juego más fácil de su vida. Mientras su estilista personal le arreglaba el cabello y su sastre le ajustaba el traje italiano hecho a medida,
Revisaba mentalmente su estrategia. Una mujer humilde, trabajadora, sin experiencia con hombres de su calibre, sería como quitarle un dulce a un niño. No tenía idea de que estaba a punto de conocer a la única mujer en la Ciudad de México que era completamente inmune a todo lo que él representaba. El Hotel Four Seasons en Polanco lucía espectacular esa mañana de viernes. Isabela había llegado 15 minutos antes de la hora acordada, nerviosa pero decidida a dar lo mejor de sí misma. Llevaba su único vestido formal, un vestido azul marino sencillo pero elegante que había comprado para su graduación de universidad, zapatos negros cómodos y una pequeña bolsa que había sido de su abuela. Eduardo la esperaba en el lobby, sonriendo al verla llegar. «Isabela, te ves hermosa», dijo sinceramente. «Gracias por aceptar ayudarme». «Buenos días, señor Eduardo. Sigo sin entender muy bien por qué necesita específicamente a alguien como yo para esto», respondió Isabela, acomodándose el cabello nerviosamente. «Porque necesito a alguien auténtica, alguien que muestre el verdadero México, no la versión superficial que conocen los turistas ricos», explicó Eduardo, guiándola hacia el elevador. «El señor Smith es un empresario muy importante pero muy arrogante. Necesita a alguien que le enseñe humildad». Isabela frunció el ceño. Había algo en el tono de Eduardo que no le terminaba de convencer, pero el dinero que tanto necesitaba su familia pesaba más que sus dudas. El elevador se detuvo en el piso 12. Eduardo tocó la puerta de la suite presidencial y una voz masculina respondió desde adentro. «Adelante, está abierto». Sebastián estaba de espaldas, admirando la vista panorámica de la ciudad desde el ventanal, vestido con un traje Armani gris que le sentaba como si hubiera sido pintado sobre su cuerpo. Cuando se dio vuelta para recibir a su acompañante cultural, el mundo se detuvo por un momento. No era lo que esperaba, para nada. Isabela Morales no tenía la belleza artificial de las mujeres con las que estaba acostumbrado a tratar. Su belleza era natural, sin maquillaje excesivo, sin cirugías, sin pretensiones. Sus ojos, color miel, lo miraban con una mezcla de curiosidad y cautela, y había algo en su postura, erguida, digna, pero sin arrogancia, que lo descolocó completamente. «Señor Smith, le presento a Isabela Morales», dijo Eduardo, disfrutando secretamente la expresión de sorpresa en el rostro de su amigo. «Isabela, él es el empresario del que te hablé». Isabela se acercó con paso firme y le extendió la mano. «Mucho gusto, señor Smith. Eduardo me ha contado que quiere conocer nuestra ciudad». Sebastián tomó su mano y sintió algo extraño. Callitos en las palmas, manos que claramente trabajaban, pero suaves a la vez. Y cuando la miró a los ojos, no vio la calculadora mental que siempre encontraba en otras mujeres, evaluando su ropa, su reloj, sus posibilidades económicas. Isabela lo miraba simplemente como a una persona. «El placer es mío», balbuceó, soltando su mano más rápido de lo que hubiera querido. Eduardo sonrió. «Bueno, los dejo para que planifiquen el día. Isabela, él quiere conocer el México real, nada turístico. Creo que eres perfecta para esa tarea». Cuando Eduardo se marchó, Sebastián e Isabela se quedaron solos en la suite. Un silencio incómodo llenó el espacio. «Bueno», dijo Isabela, consultando un pequeño cuaderno que sacó de su bolsa. «He preparado un itinerario que creo le va a gustar. Podemos empezar por el centro histórico, luego ir a Xochimilco, almorzar en un mercado tradicional y terminar en Coyoacán. ¿Le parece bien?». Sebastián la estudió, fascinado. «¿Mercado tradicional? ¿No prefiere algún restaurante más exclusivo?». Isabela lo miró como si hubiera dicho algo extraño. «Señor Smith, si quiere conocer México de verdad, tiene que comer donde comen los mexicanos. Los mejores tacos de la ciudad no están en Polanco, están en puestos callejeros que han estado en la misma familia durante generaciones». Claro, tiene razón», respondió Sebastián, completamente fuera de su elemento. Mientras bajaban al lobby, Sebastián activó automáticamente su modo seducción. Se acercó más de lo necesario. Bajó la voz a ese tono que siempre funcionaba. Le puso la mano en la espalda baja mientras esperaban el elevador. Isabela se apartó inmediatamente, pero sin drama, simplemente creando espacio personal. «Disculpe, señor Smith, pero no soy muy de contacto físico con personas que no conozco». Sebastián se quedó helado.
Era la primera vez en años que una mujer lo rechazaba tan naturalmente, sin agresividad, pero con firmeza absoluta. En el taxi hacia el centro histórico, Isabela mantuvo una conversación profesional pero amistosa sobre la historia de la ciudad. No preguntó sobre su trabajo, no coqueteó, no mostró ningún interés en impresionarlo o en que él la impresionara. Simplemente hacía su trabajo. ¿Y usted a qué se dedica cuando no está guiando turistas?, preguntó Sebastián, tratando de conocerla mejor. Soy estudiante de medicina, respondió Isabela sin apartar la mirada de la ventana. Esta es la primera vez que hago esto, pero necesitaba el dinero extra. Sebastián sintió algo extraño en el pecho. Culpa, tal vez. Esta mujer trabajaba honestamente para pagarse los estudios, y él la estaba usando para una apuesta cruel. Pero rápidamente sacudió esa sensación. Era solo un trabajo más, se dijo a sí mismo. Un juego como cualquier otro. Lo que no sabía era que Isabela Morales estaba a punto de enseñarle que algunos juegos pueden cambiarte la vida para siempre. El zócalo de la Ciudad de México bullía de vida cuando Sebastián e Isabela descendieron del taxi. Era la primera vez en años que Sebastián pisaba el centro histórico sin ser para algún evento social exclusivo en algún hotel boutique. La multitud, los vendedores ambulantes, el ruido de la ciudad real lo golpearon como una ráfaga de realidad que había olvidado que existía. Impresionante, ¿verdad?, dijo Isabela, señalando hacia la Catedral Metropolitana. Más de 4 siglos de historia. Mi padre me traía aquí cuando era niña. Sebastián la siguió, fascinado no solo por los monumentos, sino por la manera en que Isabela se movía por el lugar. Saludaba a los vendedores por sus nombres, esquivaba a los turistas con gracia natural y hablaba de la historia con una pasión genuina que él nunca había visto en las guías profesionales que había contratado para impresionar a inversionistas extranjeros. ¿Su padre también era médico?, preguntó Sebastián, tratando de sonar casual mientras caminaban hacia Palacio Nacional. No, era electricista, respondió Isabela con orgullo. Trabajaba para la CFE. Murió hace 5 años en un accidente de trabajo. Su voz no se quebró, pero Sebastián pudo percibir el dolor aún presente. Él me enseñó que el trabajo digno vale más que cualquier fortuna mala vida. Las palabras golpearon a Sebastián como una bofetada. Sin saberlo, Isabela acababa de cuestionar los cimientos de su existencia. Él había heredado su fortuna, la había multiplicado, sí, pero nunca había conocido realmente el valor del trabajo desde cero. Lo siento mucho, murmuró, y por primera vez en años realmente lo sentía. Isabela lo miró con sorpresa. Gracias. No mucha gente entiende lo que significa perder al pilar de la familia. Sebastián intentó retomar el control de la situación. ¿Le gustaría almorzar en algún lugar especial? Conozco restaurantes excelentes en la zona rosa. ¿En serio? Isabela se rió, y el sonido fue como música nueva para los oídos de Sebastián. Señor Smith, ¿no me escuchó cuando le dije que íbamos a comer comida real? Venga. Lo tomó del brazo con naturalidad, no de manera coqueta, sino como haría con cualquier persona que guiara, y lo dirigió hacia el mercado de San Juan. Sebastián se encontró caminando por pasillos estrechos, llenos de aromas desconocidos, voces en español mezclándose en una sinfonía caótica que jamás había experimentado desde esta perspectiva. Doña Carmen, buenos días, saludó Isabela a una mujer mayor detrás de un puesto de comida. ¿Nos puede preparar 2 órdenes de sus famosos tacos de suadero? Isabela, hijita, ¿qué haces por aquí tan elegante?, respondió la mujer con cariño genuino. Trabajo, doña Carmen. Este señor quiere conocer la verdadera comida mexicana. Sebastián observó la interacción, completamente fuera de lugar. Estaba acostumbrado a que lo reconocieran, a que lo trataran con deferencia, a que su presencia cambiara la dinámica de cualquier lugar. Aquí era simplemente el señor, un turista más. Mientras esperaban la comida, Isabela explicó cada ingrediente, cada proceso de preparación, con el mismo detalle y pasión que hubiera puesto en explicar un procedimiento médico. Sebastián se descubrió escuchando realmente, no solo esperando su turno para hablar o impresionar. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de la medicina?, preguntó Isabela mientras comían, sentados en taburetes de plástico que probablemente costaban menos que una de las corbatas de Sebastián. ¿Qué?,
preguntó él, mordiendo cautelosamente el taco. Estaba delicioso, mejor que muchos de los platillos de los restaurantes exclusivos que frecuentaba. Que no importa si el paciente es rico o pobre, mexicano o extranjero, buena o mala persona. El corazón late igual para todos. La medicina me recuerda que todos somos humanos al final. Sebastián masticó lentamente, procesando las palabras. ¿Y qué pasa si el paciente es, digamos, alguien que no ha sido una buena persona? Isabela lo miró fijamente. Mi trabajo es salvar vidas, no juzgarlas, pero creo firmemente que toda persona puede cambiar si realmente quiere hacerlo. Por primera vez en décadas, Sebastián se sintió genuinamente escuchado y al mismo tiempo completamente expuesto. Esta mujer lo veía, pero no como el millonario, no como la conquista, no como el premio. Lo veía como persona, y eso lo aterrorizaba. Isabela, dijo, y se dio cuenta de que era la primera vez que usaba su nombre. ¿Puedo preguntarle algo personal? Claro. ¿Nunca ha querido más? ¿Una vida más fácil, más cómoda? Isabela dejó de comer y lo estudió cuidadosamente. Señor Smith, ¿sabe cuál es la diferencia entre querer más y ser más? Sebastián negó con la cabeza. Querer más es desear lo que otros tienen. Ser más es construir lo que uno puede llegar a ser con su propio esfuerzo. Se limpió las manos con una servilleta de papel. Yo quiero ser más. Una mejor doctora, una mejor hija, una mejor persona. Las cosas materiales, esas vienen y se van, pero quien uno es por dentro, eso es lo único que realmente importa. Sebastián se quedó callado el resto del almuerzo, perdido en pensamientos que nunca antes había tenido. Esta mujer acababa de demoler en 2 horas todo el sistema de valores sobre el cual había construido su vida. Y lo más aterrador de todo era que empezaba a pensar que tal vez ella tenía razón. La tarde en Xochimilco transformó completamente la perspectiva de Sebastián sobre su propia ciudad. Mientras navegaban por los canales en una trajinera colorida, rodeados de mariachis y vendedores de flores, se dio cuenta de que vivía a menos de 1 hora de este lugar y jamás había experimentado esta parte de México. Mi familia tiene una chinampita aquí, explicó Isabela mientras señalaba hacia los jardines flotantes. Mi abuelo cultiva verduras orgánicas. Es pequeña, pero nos da lo suficiente para comer bien y vender un poco en el mercado local. Sebastián observó sus manos mientras hablaba. Eran las manos de alguien que conocía el trabajo real. Cuidadas, pero no perfectas. Fuertes, pero femeninas. Muy diferentes a las uñas de gel y la piel artificialmente suave de las mujeres de su círculo social. ¿Usted ayuda con el cultivo?, preguntó genuinamente curioso. Los fines de semana que puedo, respondió Isabela, aceptando una corona de flores de un vendedor que pasaba en otra trajinera. Es relajante después de las guardias en el hospital. Hay algo muy sanador en trabajar la tierra. Sebastián sintió una punzada extraña al imaginarse a Isabela con las manos en la tierra, cuidando plantas, creando vida. Era tan opuesto a su mundo de concreto, acero y números en pantallas. ¿Y usted, señor Smith, qué hace para relajarse? La pregunta lo tomó desprevenido. ¿Qué hacía para relajarse? Whisky caro, mujeres diferentes cada semana, viajes a destinos exclusivos, donde no hacía más que confirmar que podía permitirse todo lo que quisiera. Pero mientras formulaba esas palabras en su mente, se dio cuenta de lo vacías que sonaban. Yo viajo mucho, respondió finalmente. Debe ser interesante conocer diferentes culturas, dijo Isabela con sinceridad. ¿Cuál ha sido su lugar favorito? Sebastián pensó en los resorts de lujo, los hoteles 5 estrellas, las playas privadas donde había estado, lugares hermosos pero artificiales, experiencias compradas pero no vividas realmente. Creo que este es el primer lugar que realmente estoy conociendo, admitió, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. Isabela lo miró con curiosidad. ¿Cómo es eso posible? Usted debe haber viajado por todo el mundo. He estado en muchos lugares, pero siempre en hoteles de lujo, restaurantes exclusivos, tours privados. Nunca así. Señaló alrededor de ellos, donde familias mexicanas reían, compartían comida casera y cantaban junto a los mariachis. Ah, turismo de burbuja, asintió Isabela comprensivamente. Mi profesor de sociología en la universidad
Dice que es la manera más efectiva de viajar sin aprender nada. Sebastián rió a pesar de sí mismo. Su profesor tiene razón. Cuando el sol comenzó a ponerse, regresaron al centro de Coyoacán. Isabela lo llevó a la Casa Azul. Después caminaron por las calles empedradas mientras ella le contaba historias sobre Frida Kahlo y Diego Rivera, no las versiones romantizadas que él conocía de cenas de gala, sino las historias reales de dolor, pasión y arte auténtico. ¿Sabe qué es lo que más admiro de Frida?, preguntó Isabela mientras se sentaban en un café pequeño cerca del jardín central. ¿Su arte?, aventuró Sebastián. Su capacidad de convertir el dolor en belleza, de tomar lo que la vida le dio, por difícil que fuera, y crear algo significativo con eso. Sebastián removió su café lentamente. ¿Usted ha tenido que hacer eso? ¿Convertir dolor en algo significativo? Isabela lo miró por un momento, como si evaluara qué tanto podía confiar en este extraño elegante. Cuando murió mi papá, pensé que el mundo se acababa. Éramos muy unidos. Él me ayudaba con las tareas, me llevaba al parque, me enseñó a andar en bicicleta. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Estuve a punto de abandonar la universidad. No veía el sentido de continuar. ¿Qué la hizo seguir? Mi mamá me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo: «Mija, puedes honrar a tu papá llorándolo toda la vida, o puedes honrarlo convirtiéndote en la mujer que él soñaba que fueras». Isabela sonrió a través de las lágrimas que amenazaban con caer. Decidí que cada vida que salve como doctora va a ser mi manera de mantener vivo su amor. Sebastián sintió algo completamente nuevo en su pecho. No era atracción física, no era el deseo de conquista que conocía tan bien. Era respeto, admiración genuina y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. «Es usted una mujer extraordinaria, Isabela», dijo en voz baja. Isabela se sonrojó ligeramente. «Gracias, señor Smith. Eso es muy gentil de su parte». «Sebastián», se corrigió impulsivamente. «Me llamo Sebastián». Isabela sonrió. «Sebastián, es un nombre hermoso. Significa el venerado. ¿Sabía?». Sebastián casi se atraganta con el café. Si ella supiera quién era realmente, si conociera su reputación, jamás usaría la palabra venerado para describir su nombre. «¿Está bien?», preguntó Isabela, preocupada por su expresión súbitamente tensa. «Sí, estoy bien», mintió Sebastián. «Solo ha sido un día muy diferente para mí». «¿Diferente bueno o diferente malo?». Sebastián la miró, realmente la miró, por primera vez en el día. Los últimos rayos del sol creaban reflejos dorados en su cabello castaño, sus ojos miel brillaban con curiosidad y amabilidad genuinas, y tenía una sonrisa que no pedía nada a cambio. «Diferente, revelador», respondió finalmente. Lo que no le dijo fue que en un solo día, Isabela Morales había logrado lo que ninguna mujer en 5 años, hacerlo sentir como si fuera la primera vez que realmente conocía a una persona, y eso lo aterrorizaba más que cualquier pérdida financiera que hubiera enfrentado en su vida. La noche había caído sobre la Ciudad de México cuando Sebastián acompañó a Isabela a la parada de autobús en Insurgentes. Durante todo el trayecto de regreso desde Coyoacán, había luchado contra el impulso de ofrecerle llevarse en su BMW que tenía estacionado en el hotel, sabiendo instintivamente que ella rechazaría el gesto. «Gracias por un día maravilloso, Sebastián», dijo Isabela, ajustándose la correa de su bolsa sencilla. «Espero que haya disfrutado conocer un poco del verdadero México». «Más de lo que puede imaginar», respondió él sinceramente. «¿Puedo verla mañana?». Eduardo mencionó que era un trabajo de 2 días. Isabela frunció el ceño ligeramente. «¿En serio?». Él me dijo que era solo un día, pero dudó por un momento. «Supongo que si necesita más tiempo para conocer la ciudad». «Me gustaría mucho», dijo Sebastián, y se sorprendió de lo mucho que lo deseaba realmente. «Está bien. ¿Qué le gustaría ver mañana?». Sebastián pensó rápidamente. Quería seguir en ese mundo real que Isabela le había mostrado, lejos de su vida artificial. «¿Podría conocer su trabajo?». «El hospital donde trabaja. Me interesa mucho la medicina social mexicana». Isabela lo miró con sorpresa. «¿En serio?». «Es muy diferente a los hospitales privados que probablemente conoce. Por eso mismo me interesa». «Está bien. Nos vemos mañana a las 8 en el Hospital General.
Tengo turno de día, pero puedo mostrarle las instalaciones antes de empezar. Cuando el autobús llegó, Isabela se despidió con un apretón de manos profesional y se subió. Sebastián se quedó en la parada, viendo alejarse las luces traseras del vehículo, sintiendo un vacío extraño en el pecho. Su celular vibró. Roberto. Hermano, ¿cómo va la apuesta? ¿Ya cayó la doctorcita? Sebastián sintió una náusea repentina. Por primera vez en el día recordó por qué estaba ahí realmente. Es más complicado de lo que pensé. ¿Complicado? Sebastián es una mujer normal, trabajadora, sin experiencia con hombres como tú. Deberías haberla conquistado en las primeras 2 horas. No es tan simple, Roberto. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso el gran Sebastián Mendoza está perdiendo su toque? Roberto se rió. Venga, usa el manual de siempre. Dinero, poder, promesas de una vida mejor. Nunca falla. Sebastián cerró los ojos. Te tengo que colgar. Oye, ¿estás bien? Suenas extraño. Estoy bien. Te hablo mañana. Colgó y caminó hacia su BMW. Pero en lugar de dirigirse a su penthouse de Polanco, manejó sin rumbo por las calles de la ciudad. Pasó por el Zócalo, ahora iluminado y completamente diferente al lugar lleno de vida que había conocido esa mañana. Siguió hasta Xochimilco, deteniéndose cerca de los canales que ahora se veían místicos bajo la luz de la luna. Por primera vez en años, Sebastián Mendoza se enfrentó a sí mismo sin filtros, sin justificaciones, sin el escudo de su arrogancia. Y no le gustó lo que vio. Había construido una vida entera basada en la premisa de que todo y todos tenían un precio, que con suficiente dinero, poder o encanto podía obtener lo que quisiera. Había convertido a las mujeres en trofeos, las relaciones en transacciones, el amor en un juego donde siempre ganaba porque nunca arriesgaba nada real. Isabela no entraba en esa ecuación, no quería impresionarlo, no buscaba obtener algo de él, no estaba jugando ningún juego. Simplemente era ella misma, auténticamente sin pretensiones, y esa autenticidad había expuesto la falsedad de toda su existencia. Esa noche, en su cama de sábanas italianas que costaban más que el salario mensual de Isabela, Sebastián no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus manos trabajadoras, escuchaba su risa genuina, recordaba la pasión en su voz cuando hablaba de salvar vidas. A las 6 de la mañana, su celular sonó. Eduardo. ¿Cómo va todo, amigo? Ya está en el bolsillo. Eduardo, necesito saber algo, dijo Sebastián sin preámbulos. ¿Cuánto necesita realmente Isabela para terminar sus estudios? ¿Qué? ¿Por qué preguntas eso? Solo respóndeme. Eduardo suspiró. Según su madre, unos 50,000 pesos para los últimos semestres y algunos equipos médicos. ¿Por qué? Sebastián hizo cálculos rápidos. 50,000 pesos. El equivalente a lo que él gastaba en una cena de negocios. Sebastián, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Eduardo, ¿crees que soy una buena persona? ¿Qué clase de pregunta es esa? Eres mi amigo. Eso no responde mi pregunta. Eduardo guardó silencio por un momento. Sebastián, eres inteligente, exitoso, divertido cuando quieres serlo, pero también eres... Bueno, puedes ser bastante cruel sin darte cuenta. ¿Cruel? Con las mujeres especialmente. Este juego tuyo, estas apuestas, son crueles, hermano. Juegas con los sentimientos de la gente como si fueran fichas de póker. Sebastián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Por qué nunca me habías dicho esto antes? Porque nunca habías preguntado, y porque hasta ahora parecía que no te importaba. ¿Y ahora? Ahora suenas como alguien a quien le importa. ¿Qué está pasando realmente ahí, Sebastián? Sebastián se sentó en el borde de la cama, la cabeza entre las manos. Creo que estoy enamorándome de ella, Eduardo, y no sé qué hacer con eso. El Hospital General de México a las 7:30 de la mañana era un universo completamente ajeno para Sebastián. El aroma de desinfectante, el ruido constante de camillas, las voces urgentes de doctores y enfermeras, la mezcla de esperanza y desesperación que flotaba en el aire, lo golpearon como una onda de realidad pura. Isabela lo esperaba en la entrada, vestida con su uniforme de trabajo, bata blanca impecable, estetoscopio al cuello, cabello recogido en una coleta práctica. Se veía completamente diferente a la mujer que había conocido el día anterior, pero al mismo tiempo exactamente igual.
Era Isabela en su elemento natural. «Buenos días, Sebastián», lo saludó con una sonrisa profesional. «¿Está seguro de que quiere ver esto? El hospital público no es exactamente lo que esperaría un turista». «Estoy seguro», respondió él, aunque su estómago se revolvía por razones que no tenían nada que ver con el ambiente hospitalario. Isabela lo guió por los pasillos, explicándole el funcionamiento del sistema de salud público mexicano con la misma pasión que había puesto el día anterior en hablar de historia. Sebastián observaba cómo saludaba a cada persona por su nombre, desde los intendentes hasta los médicos especialistas, desde las secretarias hasta los pacientes regulares. «Doctor Miranda, buenos días», saludó a un hombre mayor de bata blanca. «¿Cómo siguió la paciente de anoche?» «Bien, Isabela, gracias a tu diagnóstico rápido, vamos a poder salvarle el brazo». Cuando el doctor se alejó, Sebastián preguntó, «¿Qué pasó anoche?» «Accidente laboral. Una mujer trabajando en una fábrica se enganchó el brazo en una máquina mal calibrada», explicó Isabela mientras revisaba algunos expedientes en el mostrador de enfermeras. «Llegó casi desangrada, pero logramos estabilizarla a tiempo». «¿Usted la salvó?» Isabela se encogió de hombros. «Trabajamos en equipo. Eso es lo bonito de la medicina. Nunca es solo una persona, siempre es un esfuerzo colectivo». Sebastián pensó en su mundo de negocios, donde él siempre se llevaba todo el crédito de cada éxito, donde la competencia y el individualismo eran los valores supremos. ¿Podría ver cómo trabaja, sin estorbar? Isabela lo miró sorprendida. ¿En serio? Va a ser un turno pesado y la realidad del hospital público puede ser dura. Quiero entender su mundo, dijo Sebastián, y se sorprendió de lo mucho que lo deseaba. Isabela habló con su supervisor, quien después de evaluar a Sebastián como si fuera una nueva especie, accedió a dejarlo observar desde lejos, con la condición de que no estorbara y que firmara una exoneración de responsabilidades. Las siguientes 6 horas cambiaron para siempre la perspectiva de Sebastián sobre lo que significaba trabajar realmente. Vio a Isabela atender a una madre joven cuyo bebé tenía fiebre alta, consolándola en español mientras le explicaba cada procedimiento. La vio revisar a un anciano diabético que no tenía dinero para sus medicinas y discretamente coordinar con trabajo social para conseguirle ayuda. La vio lidiar con un caso de violencia doméstica, hablando con la víctima con una combinación de firmeza profesional y compasión humana que partía el corazón. Durante el almuerzo se sentaron en la cafetería del hospital, compartiendo sándwiches simples y café de máquina. «¿Por qué eligió medicina?», preguntó Sebastián. «Aparte de por mi papá». Isabela sonrió cansada. «Porque creo que ayudar a otros a sanar es la forma más directa de hacer algo bueno en el mundo. Cada día puedo irme a casa sabiendo que hice la diferencia en la vida de alguien. Debe ser muy satisfactorio», murmuró Sebastián. «¿Usted no siente eso en su trabajo?». La pregunta lo golpeó como un rayo. ¿Qué había hecho él alguna vez que realmente importara? Había construido edificios, sí, pero principalmente condominios de lujo para gente que ya tenía demasiado. Había generado empleos, pero pagando los salarios mínimos posibles para maximizar sus ganancias. Había donado a caridades, pero solo para deducir impuestos y mejorar su imagen pública. «Creo que no», admitió finalmente. Isabela lo estudió cuidadosamente. «¿Sabe qué? Hay algo diferente en usted hoy. Ayer parecía, no sé, más distante, como si estuviera actuando. Hoy parece más real». Sebastián sintió un nudo en la garganta. Si ella supiera que todo había sido una actuación desde el principio, que era parte de una apuesta cruel, que la había engañado desde el primer momento. «Isabela, comenzó, pero fue interrumpido por su viper. «Emergencia en trauma», leyó Isabela, levantándose inmediatamente. «Lo siento, Sebastián, pero tengo que irme». «Vaya, ¿puedo esperarla?» Isabela se detuvo y lo miró con sorpresa. «Puede tomar horas, no tiene que quedarse». «Quiero quedarme». Ella asintió, una sonrisa pequeña pero genuina iluminando su rostro cansado. «Está bien, hay revistas en la sala de espera». Sebastián pasó las siguientes 3 horas en la sala de espera del hospital, observando a familias enteras, esperando noticias de sus seres queridos, viendo el ir y venir de doctores y enfermeras que trabajaban turnos de más de 12 horas
por salarios que él gastaba en un almuerzo. Su teléfono vibró constantemente. Roberto preguntando por la apuesta, Eduardo queriendo saber cómo iba todo, su asistente recordándole reuniones que había cancelado. Pero por primera vez en su vida adulta, ninguna de esas cosas le parecía importante. Lo único que importaba era que Isabela estuviera bien, que pudiera salvar a quien fuera que hubiera llegado a emergencias, que al final del día pudiera irse a casa sabiendo que había hecho la diferencia en la vida de alguien. Y en ese momento, sentado en una silla de plástico en un hospital público, rodeado de gente que nunca podría pagar sus servicios médicos privados, Sebastián Mendoza finalmente entendió lo que significaba amar a alguien más que a sí mismo. El problema era que ella jamás podría amarlo de vuelta si descubría la verdad sobre quién era realmente y por qué estaba ahí. Cuando Isabela finalmente salió del área de emergencias, eran casi las 9 de la noche. Sus ojos mostraban el cansancio de alguien que había luchado contra la muerte y ganado, pero también la satisfacción profunda de haber salvado una vida. Sebastián se levantó inmediatamente al verla, sorprendido por el alivio que sintió. «¿Cómo está? ¿El paciente está bien?», preguntó acercándose a ella. Isabela sonrió débilmente. «Una niña de 8 años, accidente de tráfico. Va a estar bien, pero fue muy complicado». Se frotó los ojos. «No puedo creer que se haya quedado aquí todo este tiempo. Quería asegurarme de que estuviera bien», respondió Sebastián con honestidad. «Eso es muy dulce de su parte». Isabela lo miró de una manera diferente, más suave. «¿Tiene hambre? Conozco un lugar cerca donde hacen las mejores quesadillas de la ciudad. Nada lujoso, pero la comida es deliciosa». Mientras caminaban por las calles de la colonia Doctores, Sebastián se dio cuenta de que era la primera vez en años que se sentía verdaderamente cómodo con alguien. No había máscaras, no había actuaciones, no había agendas ocultas, al menos no de parte de Isabela. «Sebastián, ¿puedo preguntarle algo?», dijo Isabela mientras esperaban sus quesadillas en un puesto callejero. «Por supuesto. ¿Por qué está realmente aquí? En México, digo. No me malentienda, pero no parece el típico turista de negocios». Sebastián sintió que se le secaba la boca. «¿Qué quiere decir?». «Bueno, la mayoría de los empresarios extranjeros que conozco están obsesionados con las ganancias, los contactos, las oportunidades de inversión. Usted se interesa por la gente, por la realidad. Eso es extraño en alguien de su posición». «¿Cómo sabe cuál es mi posición?». Isabela se rió suavemente. «Su traje cuesta más que mi salario de 3 meses. Su reloj es un Patek Philippe que vi una vez en una revista. Su manera de hablar, de caminar, de relacionarse con el dinero. Usted no es simplemente un empresario exitoso, Sebastián. Usted es muy, muy rico». Sebastián se quedó helado. «Yo... No se preocupe», continuó Isabela. «No me importa. De hecho, me gusta que no haya intentado impresionarme con eso. Que haya querido conocer el México real, no el México de resorts y hoteles 5 estrellas. «Isabela», comenzó Sebastián, sintiendo que era el momento de decir la verdad. «Hay algo que necesito contarle». «¿Sí?». Su teléfono sonó con una llamada entrante. «Roberto». Sebastián lo rechazó, pero inmediatamente volvió a sonar. Después, Eduardo. Después, Roberto otra vez. «¿Necesita contestar?», preguntó Isabela. «No, puede esperar», dijo Sebastián, pero su celular no paraba de sonar. Finalmente, exasperado, contestó. «¿Qué pasa? Sebastián, ¿dónde carajo estás?». La voz de Roberto sonaba alterada, casi histérica. «Llevamos todo el día tratando de contactarte. Tenemos un problema». «¿Qué problema?». «Valeria, la influencer de ayer, subió un video a sus redes sociales contando todo sobre la apuesta. Todo, hermano. Los nombres, las cantidades, el juego completo. Se está volviendo viral». Sebastián sintió como si el mundo se derrumbara a su alrededor. Miró a Isabela, que lo observaba con preocupación, completamente ajena a la bomba que acababa de explotar su vida. «¿Qué tanto daño?», preguntó con voz ahogada. «Mucho. Los medios ya están llamando. Hay mujeres dando entrevistas sobre sus experiencias contigo. Tu imagen pública está destruida, pero eso no es lo peor». «¿Qué puede ser peor?». «Isabela Morales. Su nombre apareció en las redes como tu próxima víctima. La gente la está buscando, Sebastián. Los reporteros, los paparazzi.
Van a encontrarla. Sebastián cerró los ojos sintiendo náuseas reales. ¿Cuánto tiempo tengo? Horas, tal vez menos. Las redes sociales se mueven muy rápido. ¿Dónde están? En la Doctores. Sálganse de ahí ya. Y Sebastián, tienes que decirle la verdad antes de que se entere por los medios. Sebastián colgó con manos temblorosas. Isabela lo observaba con creciente preocupación. ¿Está todo bien? Se ve muy pálido. Sebastián la miró. Realmente la miró. Probablemente por última vez. Su rostro honesto, sus ojos llenos de preocupación genuina por él, su belleza natural sin pretensiones. En menos de 48 horas, esta mujer había cambiado todo su mundo. Le había mostrado lo que significaba ser una buena persona. Le había enseñado lo que era amar realmente a alguien, y él estaba a punto de destruirla. Isabela, dijo con voz quebrada, necesito decirle algo, y cuando se lo diga, probablemente me odie para siempre. Sebastián, me está asustando. ¿Qué pasa? Él tomó sus manos, esas manos trabajadoras, honestas, que salvaban vidas, entre las suyas. Mi nombre no es Smith, es Sebastián Mendoza. Soy dueño de Mendoza Construcciones, uno de los consorcios inmobiliarios más grandes de México. Vio cómo los ojos de Isabela se ampliaban con comprensión y horror. Y usted no es aquí porque Eduardo necesitara una guía turística. Está aquí porque hice una apuesta de $10 millones con mis amigos a que podría seducirla en 24 horas. Las manos de Isabela se volvieron frías entre las suyas. Y lo peor de todo, continuó Sebastián, con lágrimas en los ojos, es que me enamoré de usted de verdad, y ahora va a odiarme, y tiene todo el derecho de hacerlo. Isabela retiró sus manos lentamente, sus ojos llenándose de lágrimas de humillación y traición. Una apuesta, susurró, y Sebastián supo que acababa de perder lo único que había llegado a importarle realmente en toda su vida. Isabela se levantó de la mesa de plástico como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero su expresión no era de tristeza, era de furia pura y humillación profunda. ¿Una apuesta?, repitió, su voz temblando de rabia. Yo era una apuesta. Isabela, por favor, déjeme explicarle. No, gritó, haciendo que otros comensales del puesto se voltearan a mirar. No me toque, no se atreva a tocarme. Sebastián se levantó, desesperado. Lo que siento por usted es real, Isabela. Lo que pasó entre nosotros es real. ¿Real? Isabela se rió con amargura. Nada de esto fue real. Todo fue una mentira. Usted me mintió sobre quién era, por qué estaba aquí, sus intenciones. Sus ojos brillaban con lágrimas de rabia. Jugó conmigo como si fuera un objeto. No es así, yo... Claro que es así. Isabela agarró su bolsa, sus movimientos bruscos por la emoción. Soy tan estúpida. Debí haberlo sabido. Un hombre como usted, interesándose por una mujer como yo, ¿cómo pude ser tan ingenua? Una mujer como usted es extraordinaria, exclamó Sebastián. Es la mujer más increíble que he conocido en mi vida. Cállese. Isabela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No me venga con esas palabras bonitas ahora. Si soy tan extraordinaria, ¿por qué apostó contra mí? ¿Por qué no pudo simplemente conocerme como una persona normal? La pregunta golpeó a Sebastián como una puñalada. Porque tenía razón. Si realmente la hubiera visto como extraordinaria desde el principio, jamás habría aceptado la apuesta. Porque soy un idiota, admitió Sebastián, su voz quebrada. Porque he vivido toda mi vida creyendo que todo y todos tienen un precio. Porque nunca había conocido a alguien como usted. ¿Y eso me convierte en qué? ¿En su proyecto de redención? Isabel la negó con la cabeza, sus mejillas ardiendo de humillación. ¿En la pobre chica humilde que le enseñó al rico malvado a tener corazón? No, no es así. Es exactamente así. Isabela caminó hacia él, su postura erguida a pesar de las lágrimas. ¿Sabe qué es lo que más me duele? No es que me haya mentido. No es que haya apostado dinero sobre mi dignidad. Es que por un momento, por un estúpido momento, pensé que alguien como usted podría realmente interesarse en alguien como yo, sin segundas intenciones. Me intereso en usted, Isabela. Esto no tiene nada que ver con la apuesta ya... Todo tiene que ver con la apuesta, gritó Isabela. Usted nunca me habría conocido si no fuera por esa apuesta. Nunca habría bajado de su torre de marfil para hablar con la doctorcita pobre.
Sebastián se quedó callado porque sabía que ella tenía razón. «Dígame algo, Sebastián Mendoza», continuó Isabela, su voz ahora peligrosamente calmada. «¿Ya ganó su apuesta? ¿Ya puede ir a cobrar su dinero con sus amiguitos ricos?» «No es así. Responda a mi pregunta. Según las reglas de su jueguito enfermo, ¿ya ganó?» Sebastián cerró los ojos. Técnicamente, la apuesta se basaba en si ella cedía a sus encantos en 24 horas. Habían pasado más de 30 horas, y aunque había habido momentos de conexión, ella nunca había cedido en el sentido que implicaba la apuesta. «No», admitió. «Según las reglas, perdí». Isabela asintió amargamente. «Al menos eso. Al menos mantuve mi dignidad sin saberlo». Su teléfono comenzó a sonar. Después el de Sebastián. Después ambos al mismo tiempo. «¿Qué está pasando?», preguntó Isabela, viendo las llamadas perdidas que se acumulaban. Sebastián sintió que se le revolvía el estómago. «Isabela, hay algo más. Valeria, una de las mujeres que participó en apuestas anteriores, hizo público todo el asunto. Su nombre está en las redes sociales». Isabela se quedó helada. «¿Qué quiere decir con que está en las redes sociales?» «Los medios la van a buscar. La van a harás preguntas sobre mí, sobre nosotros, van a...» El teléfono de Isabela sonó. Un número desconocido. «¿Isabela Morales?», preguntó una voz al otro lado cuando ella contestó. «Habla Patricia Herrera de TV Azteca. Quisiéramos hacerle una entrevista sobre su relación con Sebastián Mendoza y las apuestas millonarias». Isabela colgó de inmediato, su rostro pálido de horror. «Dios mío», susurró, «van a pensar que yo sabía, van a pensar que fui cómplice. Mi trabajo, mi reputación, mi carrera... Yo voy a arreglar esto», dijo Sebastián desesperadamente. «Voy a dar una conferencia de prensa. Voy a explicar que usted no sabía nada». «¿Y quién le va a creer?», preguntó Isabela, las lágrimas volviendo a caer. «¿Quién le va a creer al hombre que convirtió la seducción en un deporte?». Su teléfono volvió a sonar, y otra vez, y otra vez. Isabela miró a Sebastián una última vez, sus ojos llenos de dolor y decepción. «Aléjese de mí», dijo con voz quebrada. «Aléjese de mí y de mi familia. Ya ha hecho suficiente daño». «Isabela, por favor, que se aleje», gritó antes de salir corriendo hacia la parada de autobús. Sebastián se quedó parado en el puesto de quesadillas, viendo desaparecer a la única mujer que había llegado a amar realmente, sabiendo que la había perdido por su propia arrogancia y crueldad. Por primera vez en su vida, Sebastián Mendoza entendió que había cosas que el dinero no podía comprar, errores que no se podían arreglar y corazones que una vez rotos jamás volverían a confiar. Y todo por una apuesta estúpida que ya no significaba nada para él. Los siguientes días fueron un infierno mediático tanto para Isabela como para Sebastián, pero por razones completamente diferentes. Isabela llegó a su casa en Xochimilco esa noche para encontrar a su madre esperándola, con el rostro lleno de preocupación y confusión. Los reporteros ya habían estado ahí, haciendo preguntas sobre su hija y su relación con el millonario más polémico de México. «Mija, ¿qué está pasando?», preguntó Rosa abrazando a su hija que llegó llorando. «En las noticias están diciendo cosas horribles sobre ti y ese hombre». Isabela le contó toda la verdad a su madre esa noche, cada detalle doloroso de cómo había sido engañada. Rosa la escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. «Ese desgraciado», murmuró finalmente, «¿usar a mi hija para sus juegos enfermos?». Al día siguiente, Isabela intentó ir a trabajar como siempre, pero el hospital era un caos. Reporteros esperaban en la entrada. Compañeros de trabajo la miraban con curiosidad mezclada con lástima, y su supervisor la llamó a su oficina. «Isabela, entiendo que no tienes la culpa de esta situación», le dijo el doctor Ramírez con gentileza, «pero necesitamos que esto se calme. El hospital no puede permitirse este tipo de publicidad. Toma unos días libres hasta que pase el escándalo». Isabela asintió, sintiendo cómo su mundo profesional también se tambaleaba por culpa de Sebastián. Mientras tanto, Sebastián enfrentaba su propio infierno. Su oficina estaba sitiada por reporteros, sus teléfonos no paraban de sonar, y las redes sociales ardían con comentarios sobre sus apuestas de conquista. Pero lo que más lo destrozaba era saber que Isabela estaba sufriendo las consecuencias de sus acciones.
Eduardo llegó a su oficina al tercer día, encontrando a Sebastián hundido en su silla, sin afeitarse, con la misma ropa del día anterior. «Se ve terrible», observó Eduardo. «Me siento peor», respondió Sebastián sin levantar la vista. ¿Sabe qué es lo irónico de todo esto? Eduardo se sentó frente a él. «Que por primera vez en años te veo actuando como una persona decente. Estás sufriendo por ella, no por tu imagen pública». La perdí, Eduardo. Perdí a la única persona que me ha hecho sentir humano en décadas. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Sebastián levantó la vista por primera vez. ¿Qué puedo hacer? Ella me odia. Tiene todo el derecho de odiarme. ¿Y vas a rendirte? ¿El hombre que construyó un imperio va a rendirse sin luchar por lo único que realmente le importa? Sebastián se quedó callado, procesando las palabras de su amigo. Pero no es sobre luchar por ella, continuó Eduardo. Es sobre ser el hombre que se merece. Si realmente la amas, conviértete en alguien digno de su amor, sin garantías, sin apuestas, sin juegos, solo porque es lo correcto. Esa noche, Sebastián tomó la decisión más importante de su vida. Llamó a una conferencia de prensa para el día siguiente. La sala estaba llena de reporteros ávidos de sangre, esperando más revelaciones escandalosas. Sebastián apareció sin su traje de diseñador habitual, vestido simplemente con jeans y camisa blanca, sin maquillaje televisivo, sin el escudo de su arrogancia. «Buenos días», comenzó, su voz clara pero humilde. «Estoy aquí para asumir la completa responsabilidad por mis acciones y para aclarar algunos puntos importantes. Durante los últimos 5 años, participé en apuestas crueles e inhumanas, donde aposté dinero sobre mi capacidad de seducir mujeres. Estas apuestas fueron idea mía, fueron financiadas con mi dinero, y fueron expresión de mi arrogancia y falta de respeto hacia las mujeres». Los reporteros garabateaban furiosamente, mientras las cámaras grababan cada palabra. Isabela Morales fue víctima de mi último juego. Ella no sabía nada sobre la apuesta, no participó voluntariamente en ningún esquema, y fue engañada por mí de la manera más cruel posible. Ella es una profesional médica respetada, una mujer íntegra, y no merece ni un segundo más de escrutinio público por mis errores. Sebastián respiró profundo antes de continuar. «Por eso anuncio lo siguiente. Estoy donando la totalidad de mi fortuna personal, 800 millones de pesos, para crear el Fondo Isabela Morales para Educación Médica, que proporcionará becas completas para estudiantes de medicina de familias trabajadoras. Además, estoy renunciando a la dirección de mi empresa y dedicaré el resto de mi vida a trabajar para organizaciones de beneficencia». El silencio en la sala era sepulcral. «No hago esto para comprar el perdón de Isabela, porque sé que no está a la venta. Lo hago porque ella me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que da. Y después de 32 años de solo tomar, es hora de que empiece a dar». Sebastián se levantó para irse, pero una reportera gritó: «¿Espera que la doctora Morales lo perdone?». Sebastián se detuvo y se volteó hacia las cámaras una última vez. «No espero nada. Solo espero llegar a ser algún día el hombre que ella se merecía desde el principio». 6 meses después, Isabela terminaba su turno en el Hospital General cuando su supervisora, Carmen, se acercó con una sonrisa misteriosa. «Isabela, hay alguien que quiere verte en la sala de espera». «¿Un paciente?» «No, algo mejor. Es sobre la beca». Isabela frunció el ceño confundida. Había solicitado varias becas para terminar su especialización después del escándalo mediático, cuando los gastos se volvieron más difíciles de manejar. Había sido un semestre duro. Algunos colegas la habían juzgado, había perdido algunos trabajos de medio tiempo, y aunque el escándalo había pasado, las cicatrices emocionales seguían ahí. En la sala de espera la esperaba una mujer mayor, elegantemente vestida, con una sonrisa cálida. «Doctora Morales, soy Marta Guerrero, directora del Fondo Isabela Morales para Educación Médica». Isabela se quedó helada al escuchar el nombre del fondo. Durante meses había evitado cualquier noticia relacionada con Sebastián, concentrándose solo en sus estudios y su trabajo. «Señora, yo no solicité ninguna beca de ese fondo específicamente». «Lo sé, pero usted califica automáticamente. De hecho, este fondo fue creado pensando específicamente en estudiantes como usted, brillantes, trabajadores,
comprometidos con la medicina social. Marta le entregó un folder. Cubre no solo el resto de sus estudios, sino también gastos de manutención para que pueda dedicarse completamente a su especialización. Isabela abrió el folder con manos temblorosas. Era más dinero del que había visto en su vida. ¿Y él? Preguntó, sin atreverse a decir el nombre. El señor Mendoza no tiene ninguna participación en la administración del fondo. Donó el dinero y se retiró completamente. No sabrá quiénes son los beneficiarios, no tendrá ningún contacto con ellos. Fue muy específico sobre eso. Isabela cerró el folder, su corazón latiendo aceleradamente. Señora Guerrero, yo no puedo aceptar esto. No sería correcto. ¿Por qué no? Porque esto se siente como dinero manchado, como si fuera parte de su juego. Marta sonrió comprensivamente. Doctora Morales, ¿puedo contarle algo? He administrado fondos de caridad durante 20 años. He visto todo tipo de donaciones. Algunas por culpa, algunas por imagen pública, algunas por deducciones de impuestos. Esta es diferente. ¿Cómo? Sebastián Mendoza no solo donó su fortuna, renunció a su estilo de vida. Está trabajando como voluntario en un orfanato en las afueras de la ciudad. Vive en un departamento pequeño, maneja un auto usado y dedica cada hora de su tiempo libre a ayudar a niños sin hogar. Marta se inclinó hacia adelante. No lo hace por publicidad. De hecho, evita activamente las cámaras. Lo hace porque una mujer muy especial le enseñó que el valor de una persona está en lo que da, no en lo que tiene. Isabela sintió lágrimas en los ojos. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Isabela con voz temblorosa. Por supuesto. ¿Él pregunta sobre mí? Marta sonrió tristemente. Nunca. Me pidió específicamente que jamás le diera ninguna información sobre los beneficiarios del fondo, especialmente sobre usted. Dice que no tiene derecho a estar en su vida, ni siquiera indirectamente. Isabela se quedó en silencio por un largo momento. ¿Dónde está ese orfanato? Una semana después, Isabela manejaba el auto prestado de su madre por las calles polvorientas de Ecatepec, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría salirse de su pecho. No sabía por qué había venido, qué iba a decir, o siquiera si él querría verla. El orfanato Esperanza era un edificio modesto pero bien cuidado. En el patio delantero, un grupo de niños jugaba fútbol con un hombre que Isabela reconoció inmediatamente, aunque se veía completamente diferente. Sebastián había perdido peso. Su piel estaba bronceada por el sol, llevaba jeans gastados y una camiseta sencilla manchada de pintura, pero lo que más la impactó fue su sonrisa, genuina, relajada, feliz de una manera que nunca había visto en él. ¡Gol!, gritó uno de los niños, y Sebastián lo levantó en el aire riéndose. «Eres un crack, Juanito». Isabela se quedó parada en la entrada observando. Este era el hombre que se había enamorado de ella a través de mentiras y engaños, pero también era el hombre que había renunciado a todo su mundo por volverse alguien mejor. Uno de los niños la vio y corrió hacia él. «Sebastián, hay una señora en la puerta». Sebastián se volteó y se quedó completamente inmóvil cuando la vio. Isabela se acercó lentamente, sus pasos inciertos. «Hola, Sebastián». «Isabela». Su voz era apenas un susurro. ¿Qué estás haciendo aquí?» «Vine a agradecer. Por la beca, por el fondo». Sebastián negó con la cabeza rápidamente. «No tienes que agradecerme nada. Ese dinero es tuyo por derecho propio, por lo que eres, no por lo que yo hice». Se quedaron mirándose por un momento que se sintió eterno. ¿Podemos hablar?», preguntó Isabela. Sebastián le dijo a los niños que regresaría en unos minutos y la guió hacia un pequeño jardín detrás del edificio. «¿Te ves bien?», dijo Isabela finalmente. «Me siento bien», respondió Sebastián honestamente. «Por primera vez en mi vida, me levanto cada mañana sabiendo que voy a hacer algo que realmente importa. Los niños te quieren mucho. Ellos me han enseñado más de lo que yo jamás podría enseñarles». Sebastián la miró cuidadosamente. «Isabela, ¿por qué viniste realmente?». Isabela respiró profundo. «Porque en estos 6 meses he estado enojada, herida, confundida, pero también he estado pensando en algo que dijiste esa noche, que te enamoraste de mí, y me preguntaba si eso era verdad».
Sebastián cerró los ojos. Era verdad, es verdad, pero eso no cambia nada, Isabela. No cambia lo que te hice. No, acordó Isabela, no lo cambia. Pero lo que has hecho estos meses, eso también es verdad. El hombre que apostó sobre mi dignidad no es el mismo hombre que renunció a su fortuna para ayudar a niños que nadie más quiere. Isabela, no he venido a perdonarte, interrumpió Isabela. Tal vez nunca pueda perdonar completamente lo que pasó, pero he venido a conocer al hombre que eres ahora, al hombre que podrías haber sido desde el principio si hubieras tenido el valor. Sebastián la miró con esperanza tímida. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que el amor verdadero no es una apuesta, no es algo que se gana o se pierde, es algo que se construye día a día, con honestidad, con respeto, con trabajo duro. Isabela se acercó un paso. Y si tú estás dispuesto a construir eso conmigo, sin garantías, sin juegos, sin mentiras, tal vez podamos empezar de nuevo. Sebastián sintió lágrimas en los ojos. Isabela, yo no merezco una segunda oportunidad contigo. No se trata de lo que mereces, dijo Isabela con una sonrisa pequeña pero real. Se trata de lo que elegimos construir juntos. Sebastián extendió la mano hacia ella, dubitativo. Empezamos de nuevo. Hola. Soy Sebastián Mendoza. Trabajo con niños abandonados y estoy completamente enamorado de una doctora extraordinaria llamada Isabela. Isabela tomó su mano y sonrió, la primera sonrisa verdadera que le había dado en 8 meses. Hola, Sebastián. Soy Isabela Morales. Salvo vidas para vivir y creo en las segundas oportunidades. En el patio del orfanato, los niños gritaron de alegría cuando vieron a su Sebastián besar suavemente a la doctora Bonita, sin saber que estaban presenciando el final de una apuesta cruel y el comienzo de un amor verdadero. Porque el verdadero amor, aprendieron ambos ese día, no se apuesta, se gana cada día con acciones, se construye con honestidad y se mantiene con el compromiso de ser siempre la mejor versión de uno mismo para la persona amada. Y así en las afueras de la Ciudad de México, entre risas de niños y sueños renovados, Sebastián Mendoza e Isabela Morales escribieron el primer capítulo de una historia de amor que jamás necesitaría apostarse, porque estaba cimentada en algo mucho más valioso que el dinero, en el respeto mutuo, la admiración verdadera y la decisión de amarse no a pesar de sus imperfecciones, sino a través de ellas.